Bueno, arrancamos esto. Ahí les estoy compartiendo una pantalla donde está la parte de la guía, lo que teníamos para el día de hoy, que lo iniciamos la clase pasada, es analizar y determinar si las relaciones que están ahí propuestas son directas o son inversas. El punto 2 dice, el tiempo que le dedico a los videojuegos y el tiempo que me queda para estudiar matemáticas, ¿eso es una relación directa o inversa y por qué? Es inversa, ¿Por qué, Julián? Explíquenos. No fue porque Mariale. entre más tiempo juego videojuegos, menos tiempo me queda para estudiar matemáticas. Correcto, entonces es una relación inversa. El número de trabajadores de una finca y el tiempo en recolectar la cosecha de café. Es inversa, entre más trabajadores, menos tiempo se demoran. Profe, yo quiero. A ver, di, la cuarta. Ya, a ver, te escucho. Leo la cuarta primero y ahí sí habla. Dice, Bueno, la cantidad de café recolectada y la cantidad de sacos para empacarla. ¿Directa o inversa? directa, ¿Por qué? Explícanos. porque entre más café recolecten, hay más sacos para empacarlos. Correcto. Regla de 3, simple. Vamos a trabajar la regla de 3, simple. Vamos a arrancar con esa regla de 3. ¿Listo? Entonces vamos a poner un ciclista. Un ciclista recorre 300 kilómetros. Vamos a poner una ruta larga en 5 horas. ¿Listo? Ahí tengo 2 datos. Ahora viene la pregunta. ¿Cuánto recorre en 1 hora? Entonces, muchachos, vamos a identificar primero las magnitudes que aparecen ahí. Recuerden que la definición de regla de 3 simple dice que debe tener 3 magnitudes. Veamos. Kilómetros, magnitud 1. Horas, 5 horas, magnitud 2. Y 1 hora, magnitud 3. Ahí están las 3 magnitudes de las que habla la definición. Y debe haber una magnitud desconocida. Miren la magnitud desconocida. ¿Cuánto recorre? Esa es la magnitud desconocida o la incógnita. Una vez que usted las identifica, va a crear o vamos a montar algo llamado cuadro de análisis. En el cuadro de análisis vamos a poner el nombre de las magnitudes. Por ejemplo, yo puedo poner distancia. Y puedo poner tiempo. ¿Listo, muchachos? Entonces, la primera distancia será esta, los 300 kilómetros. Primera distancia, 300 kilómetros. Y el tiempo que le tomó recorrer esos 300 kilómetros, ¿qué fue? 5 horas. Luego uno sigue leyendo, dice, ¿cuánto recorre? La pregunta es ¿distancia o es tiempo? Distancia. La pregunta es Distancia. La debo poner en la columna de distancia o en la columna de tiempo. En la columna de distancia. De distancia. Es lógico, ¿cierto? Porque si me están preguntando distancia, pues la pongo, la X, la incógnita, la coloco en la columna de distancia. ¿Qué me queda haciendo falta? 1 hora. 1 hora es tiempo, entonces la pongo debajo de la columna de tiempo. Si se dan cuenta, muchachos, esto tiene que estar relacionado. Entonces, si yo leo, dice, un ciclista recorre 300 kilómetros en 5 horas. Entonces, 300 enfrente, 5 horas. Yo no puedo colocar esto en desorden. Todo tiene que llevar un orden preciso. Si no, nos va a quedar mal. Luego dice, ¿cuánto recorre? Es la pregunta. ¿Cuánto recorre en 1 hora? Miren que 1 hora quedó enfrente de la pregunta. Ahora viene la segunda parte del análisis. ¿Esto es directo o es inverso la relación? Cuéntenme. Pensemos esto, muchachos. Si yo salgo
en la cicla y ando por 1 hora, recorro cierta distancia, ¿cierto? ¿Aló? Si ando 2 horas, ¿recorro más o menos distancia? Más. Distancia. Entre más distancia, entre más horas, más distancia. Es directo. Entre más tiempo demore, entre más tiempo. Exacto. Entonces yo puedo Más pensar tiempo esto. recorra, más Yo puedo tiempo se pensar- demora. Exacto. Voy a poner aquí. Entre más Tutela. tiempo, entre más tiempo ando, más distancia recorro. ¿Sí o no? Ahí nos damos cuenta de que esto es de tipo directo. Entonces, cuando es de tipo directo, las vamos a conectar formando una crucecita o una X grande, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, cuando es directo, los unimos como cruz. Les decía que uno determina si es directa o es inversa y eso se hace leyendo y analizando. No hay ningún truco, no hay fórmula, no hay nada para saber si es directa o inversa. Lo único que yo hice fue leer y pensar esto. Más lo puse aquí. ¿Yo qué dije? Que entre más tiempo yo ande en la bicicleta, más distancia recorro. Si me doy cuenta que las dos son más, o sea que las dos aumentaron a la vez, es directa. X igual. Hago la raya de división. El que se conecte con la X va abajo. ¿Quién se conectó con la X? Miren, 5 horas. 5 horas. entonces el 5 va abajo. Los otros dos que se conectan van arriba. Arriba iría 300 por 1. Y ahora pues simplificamos. Quinta de 5, 1. Quinta de 30, 6. Y 0 es 0. 60 por 1, muchachos. 60. ¿Cuál era la pregunta que nos hacía el ejercicio? Veamos la pregunta. ¿Cuánto recorre? O sea que en 1 hora recorre 60 kilómetros. Ejercicio número 2, ya los están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Van del 6 al 10. Vamos a resolver los ejercicios 2. Son del 6 al 10. Como es mi compromiso, yo voy a resolver 2 y ustedes van a resolver los otros 3. Un árbol crece 0,25 metros al mes. ¿Cuánto crece en un año? Muy bien, buen ejercicio. Dice, un árbol crece 0,25 metros al mes. ¿Sí? Luego pregunta, ¿cuánto crece en un año? Árbol crece. Listo. Entonces, las magnitudes son las siguientes. Un árbol crece, ¿cuánto? 0,25. Distancia o altura. Al mes, segunda magnitud. ¿Cuánto crece? ¿Cuánto crece en un año? Listo. Ahí tengo las 3 magnitudes que me da el ejercicio y la pregunta, ¿cuánto crece? Listo. Ahí ya tengo todos los elementos. Ahora, ¿qué hago? Voy a escribir o a generar mi cuadro de análisis. Entonces, el cuadro de análisis podría ser altura y tiempo. Listo. Entonces, la primera altura son 0,25 metros. Y ahí lo dice, está creciendo 0,25. ¿En cuánto tiempo? En un mes. En un mes. Esto era metro, ¿no? Listo. ¿Cuánto crece? Entonces, si me está preguntando cuánto crece, me está preguntando altura. Entonces, en la columna de altura debe ir la incógnita. En un año. Entonces, acá es donde hay que pensar mucho. Si aquí me están diciendo meses, acá tengo que poner también meses. No puedo poner años porque entonces se me daña. Todo tiene que estar en la misma unidad. Muchachos, les pregunto, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Entonces aquí pongo 12 meses. ¿Sí se dan cuenta que coinciden las dos unidades? Mes,
Yo no puedo colocar aquí mes y aquí colocar año, porque no se puede hacer. Si ustedes ven el ejercicio anterior, cuando hicimos el del ciclista, era lo mismo, horas y horas, ¿sí? Yo no puedo colocar en uno horas y en el otro días. Tiene que quedar en la misma unidad. Por eso este que decía año, lo cambié a meses. Ahora viene el análisis, directa o inversa. Pensemos lo siguiente. Si yo en un mes, en un solo mes, crezco esto, en 12 meses, ¿será que crezco más o crezco menos? ¿Qué opinan? Directa. Más, ¿cierto? O sea que yo puedo hacer el análisis por acá. Este análisis no es necesario ponerlo en el taller, pero me sirve como para resolverlo. Yo puedo decir que entre más tiempo, más crece. exacto, más crezco. Bueno, más crezco. Como me dieron ambos más, o sea, ambos crecen, estoy en una directa. Y cuando estoy en una directa debo unir armando una crucecita. Listo. Entonces recuerden, coloco la X, coloco el igual, pongo la raya de división y el que se conecta con la X va abajo. ¿Quién se conecta con la X? ¿Y quiénes van arriba? Van 0,25 por 12. por 12. Muy bien. Ahora hacemos esa operación que está ahí, 0,25 por 12. Por 0,25. Una multiplicación normal, 5 por 2, 10, 0 va 1. 5 por 1 es 5 y 1 es 6. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 0, 6 y 4, 10, 0 y va 1. 3. Dos cifras decimales, corro 2 espacios. 1, 2. ¿Cuánto dio? 3. 3 metros. 3 metros. Listo, muchachos. Entonces quedó hecho el ejercicio número 10. Dice, si 2 pollos cuestan 24.500, ¿cuánto costará una docena? Muchachos, esto es lo mismo que el árbol. Tenemos que cuadrar o hacer que coincidan las unidades, porque si no, no nos va a cuadrar. No lo vamos a poder hacer. Dice, 2 pollos cuestan platica, ¿no? 24.500. La pregunta es, sí, debe ser pollo del bueno, ¿no? Creo yo. ¿Cuánto costará la docena? Entonces ya saben, lo primero es ubicar las magnitudes. Entonces, primera magnitud, pollos, cuestan, o sea, plata. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará? Ah, escucha, está la incógnita. ¿Cuánto costará? Incógnita. La docena, otra magnitud. O sea que aquí, ¿cómo voy a llamar a las dos magnitudes en mi cuadro? En mi cuadro me encuentro con, puedo llamarlo cantidad de pollos, ¿y cómo llamaría la otra, muchachos? Pongámosle, ¿qué? Dinero. Efectivo. Entonces, efectivo, dinero, plata, precio, no sé. Entonces dice, 2 pollos cuestan 24.500. ¿Cuánto costará una docena? ¿Qué debo poner acá? 12. ¿1 o 12? 12. 12, muy bien, porque debo ponerlo en unidades. ¿Directa o inversa, muchachos? Directa, profe, Directa, porque Bien. entre más pollo compro, más dinero. Yo compré, más Muy plata bien. va a gastar. Exacto, entre más pollos compre, más plata voy a gastar. Entonces esta es directa.
Entonces ya sabemos que ahí, ¿qué hago? La X, ojo, escribo la X, escribo el igual, escribo la rayita de división. El que se conecta con la X va abajo. Mírenlo, ¿quién se conectó con la X? El 2 El 2. va abajo. ¿Quiénes van arriba? Pues los otros dos, 12 las otras dos magnitudes. y 24.500. Y aquí podemos simplificar. Mitad del 12, 1. Perdón, mitad del 2, 1. Mitad del 12, 6. 6. Y ahí hacemos esa multiplicación, ¿cierto? Entonces, X igual, multiplicamos 6 por 0, 0. 6 por 0, 0. 6 por 5, 30, 0 y van 3. 6 por 4, 24 y 3, 27, van 2. 6 por 2, 12 y 2, 14. 147.000. Muy bien. 147.000 pesos. Entonces, muchachos, se nos está acabando el tiempo. Entonces, su tarea es terminar el ejercicio 2. O sea, falta hacer el 6, el 7 y la 9. Para nuestra próxima clase, que es el día viernes, eso ya tiene que estar hecho.